Ahí está. Muy bien. Vamos a llamarle extensión unipuntual de Lindelof. Lindelof capa. Capa va a ser un cardinal, ¿ok? ¿Qué necesitamos? Bueno, vamos a empezar considerando dos conjuntos. Sean X y E0, dos conjuntos. Los que sean, dos conjuntos no vacíos. Y vamos a pedir que esos dos conjuntos sean ajenos. Tales que X intersección E0 es igual a el vacío. Son dos conjuntos ajenos. ¿Y cómo vamos a definir la topología? Bueno, vamos a considerar un número cardinal infinito, sea capa, un cardinal infinito. Infinito. Definimos. Voy a agregar a alguien más. Ahí está. Ok. Definimos la siguiente topología y vamos a probar que efectivamente lo es. La vamos a denotar de esta manera. Tau capa es 0. El libro del profesor así la denota. Es notación que tiene el libro de Ángel Tamariz. En la parte de los ejercicios viene esta topología. ¿Y cómo está definida? Está definida de la siguiente manera. Vamos a considerar todo el potencia de X. O sea, todos los subconjuntos de X van a ser considerados elementos de la topología. Pero le vamos a añadir más cosas. Vamos a unirle todos los subconjuntos U, vamos a llamarles subconjuntos de X unión E0, tales que cuando tú tomas, bueno, dos cosas, deben de pasar dos cosas. La primera es que E0 se queda completamente contenida en U. Esa es una. Y la otra es que cuando tú tomas complemento, ¿el complemento en dónde? El complemento en X unión E0. O sea, X unión E0 menos U, tienes tu conjunto U. Lo complementas respecto al universo X unión E0 y este debe tener cardinalidad menor que capa. ¿Cómo se ve esto? Vamos a hacer un diagramita para ilustrar esta topología. Tenemos al conjunto X. Vamos a pensarlo de esta manera. Aquí está X. Y tenemos un conjunto al cual le llamamos E0. Pedimos la condición de que fueran ajenos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo son los elementos en esa topología? Bueno, pues hay dos posibilidades, dos opciones. Una, que sean subconjuntos de X. Entonces, este sería un elemento en la topología, este sería un elemento en la topología. Cualquier subconjunto de X va a ser un elemento en esta topología. Pero hay otra clase de elementos en la topología. ¿Cuáles? Aquellos que cumplen la segunda condición, lo que está en el segundo uniendo. Deben de contener completamente a E0. Entonces, eso lo voy a marcar de color verde. Debe contener a todo E0. Pero, además, ¿qué debe ocurrir? Que el conjunto U debe ser grande, en cierto sentido, lo suficientemente grande para que, vamos a pensar que U también contiene este cachito, y de tal forma que el complemento, o sea, X unión E0 menos U, aquí, ahorita lo que estamos dibujando son diferentes U's posibles. Ajá, este podría ser un U también. De tal forma que el complemento, que es X unión E0 menos U, al tomar su cardinalidad, sea menor que capa. En el dibujo, ¿quién sería el complemento? El complemento sería lo que voy a poner de color azul. Todo esto. Respecto a lo verde, por supuesto. Sería X unión E0 menos U, y U tiene que ser lo suficientemente grande para que al tomar la cardinalidad de ese conjunto, obtengas algo de cardinalidad menor que capa. ¿Ok? Bueno, voy a agregar a alguien más. Ahí está. Entonces, vamos a ver que efectivamente este subconjunto del potencia de X es una topología. Voy a bajar y si hay dudas me van diciendo. ¿Vale? Bajo. Y hacemos la afirmación. Afirmación. Tau, ¿cómo la denoté? Capa es 0.
¿Sí? En ese orden, sí. Tau kappa es 0 es una topología. ¿De qué conjunto? Hay que especificar eso. Ya lo dijimos en el fondo, pero respecto a X, no. Respecto a X no va a ser respecto de X unión es 0. O sea, estamos definiendo una topología sobre el conjunto X unión es 0. ¿Ok? Bueno, empezamos. Vamos a probar qué es topología. En primera, vamos a ver que el vacío y el total se encuentran. El vacío y X unión es 0 pertenecen a tau kappa es 0, pues estamos de acuerdo que el vacío es un subconjunto de X. Entonces cumple la primera condición. Se encuentra en el primer uniendo. Voy a subir tantito. Se encontraría en este. ¿Ok? Entonces el vacío, como el vacío está contenido en X, entonces el vacío pertenece a tau kappa es 0. ¿Y qué onda con X unión es 0? Y X unión es 0, ¿están de acuerdo que contiene E0? X unión E0 contiene E0. Es un hecho, que es el total. Ajá. ¿Y qué pasa cuando tomo complemento? X unión E0 menos X unión E0, al tomar cardinalidad, pues ¿eso qué es? Ese es el conjunto vacío. Y eso es igual a 0, lo cual tiene cardinalidad menor que kappa. ¿Ok? Ese conjunto tiene cardinalidad menor que kappa. Entonces el vacío y el total, que es el total, recuerden que es X unión E0. Aquí lo voy a poner para que quede claro, ese es el total, pertenecen a tau kappa es 0. Okay. Entonces, el vacío y el total se encuentran en lo que estamos viendo que es topología. Bajo, ¿qué más tenemos que ver? Tenemos que ver que es cerrado bajo uniones arbitrarias. Entonces, tomamos una familia, o sea, U alfa, con alfa que pertenece en un conjunto de índices J, una familia de elementos en tau kappa es 0. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que al unir a todos, la unión de todos pertenece a tau kappa es 0. ¿Ok? Lo vamos a hacer por casos. Primer caso. ¿Qué pasa si todos los U alfa se quedaran contenidos en X? Caso 1. Que todos los U alfa, para todo alfa que pertenece en J, U alfa se queda contenido en X. Un diagramita que ilustra esta situación sería el siguiente. Aquí tenemos al conjunto X. Entonces, todos, absolutamente todos los U alfa están aquí metidos. Aquí está un U alfa, aquí está un U beta, U gamma, etc. Pregunta, ¿qué pasa cuando unimos a todos? Pues como todos están contenidos en X, al unirlos se siguen quedando contenidos en X. Ajá. Y como están contenidos en X, bueno, vamos a escribir eso. ¿Qué tendríamos? Como todos están contenidos en X, cuando yo los uno, se siguen quedando contenidos en X. Ajá. Pero si están contenidos en X, eso quiere decir, voy a bajar, que se encuentran, que la unión de los U alfa con alfa que pertenece en X pertenece al potencia de X. ¿Ok? Y por la definición de tau kappa es 0, tenemos que la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J pertenece a tau kappa es 0. ¿Ok? Ese es un caso, es una posibilidad. No hemos acabado la prueba. El caso en que todos los U alfa se quedan contenidos en X. ¿Cuál es el caso complementario? Pues que exista un U alfa que no se queda completamente contenido, que no se queda contenido en el conjunto X. Ese sería el caso 2. Voy a bajar. Caso 2. Ahora vamos a suponer que existe un alfa 0. Voy a contestar una pregunta. Hola, ¿hoy subirás las clases de ayer y hoy? Es que tuve algunos problemas con Zoom y entré tarde. Sí. De hecho, las clases ya están en el Classroom. Todas. Y no sé si a lo mejor han tenido problemas para entrar, pero según yo las puse en una carpeta
donde están todas las clases. La primera clase que di, la segunda y terminando esta clase, yo creo inmediatamente lo subo al Classroom, ¿vale? Pero confírmenme eso, ¿eh? ¿Qué tal si lo puse en un lugar donde ustedes no pueden acceder y me confundí y a lo mejor no pueden ver los videos? Pero todos los he subido. Tanto el Classroom como en el canal de YouTube, ¿ok? Bueno, entonces, el caso 2. Que exista un alfa 0 que pertenece en J, tal que ¿qué? No, ¿de qué? Tal que U alfa. ¿Y cuál es el otro caso? A considerar, voy a subir para recordar la definición de nuestra topología. Ya hay dos opciones. Una, que estés en el potencia de X, y eso ya lo abordamos, que todos los elementos estén en el potencia de X. El otro caso, que es el que en este momento estamos abordando, es que exista un alfa, un U alfa, que no esté aquí, en el potencia de X. Es decir, que cumpla la segunda condición, lo que dice el segundo uniendo. Entonces, ¿eso en qué se traduce? ¿Cómo lo escribiríamos? Que existe un alfa 0 en J, tal que U alfa contiene a E0 y además la cardinalidad de X menos U alfa 0 es menor que, perdón, aquí hay un error, no es X, es la cardinalidad de X unión E0 es menor que U alfa 0. ¿Ok? Déjenme ver qué escribieron. ¿O es lo mismo? Así es lo mismo. Ok. Bueno, ahora estamos en ese caso. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a demostrar que en este caso también la unión se queda completamente, pertenece a tau kappa es 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar a X, unión es 0, y vamos a tomar el complemento de la unión de los U alfa. U alfa con alfa que pertenece en J. Por leyes de De Morgan, nosotros sabemos que esto es igual a la intersección de X unión E0 menos, menos U alfa con alfa que pertenece en J. Y aplicamos leyes de De Morgan. Y lo que hemos dicho en varias pruebas de topologías, de demostrar que algo es topología. La intersección es más chiquita que cada uno de los intersectandos. Ajá. En particular, esa intersección con la que estamos trabajando se queda completamente contenida en X unión E0 menos U alfa 0. Tomamos cardinalidades en todas estas igualdades y contenciones. Empezamos tomando cardinalidades de lo primero que se escribió. Lo voy a poner de otro color, está muy bajito, este mejor. Ahí está. Tomamos cardinalidad. Tomamos aquí también cardinalidad. Mejor lo tomo abajo. Déjenme borrar esto, porque ahí puse una contención. Ahí está. Ahora sí, tomamos cardinalidad. ¿Y qué va a pasar? Como X unión es 0 menos la unión de todos los U alfa con alfa en J se queda contenido en X unión es 0 menos U alfa 0, las contenciones preservan las desigualdades de cardinalidad. Entonces esto es menor, más bien la cardinalidad preserva contenciones. Bueno, el orden, preserva el orden, eso está bien dicho. Eso es menor o igual a la cardinalidad de X unión es 0 menos U alfa 0. ¿Ok? Pero por hipótesis, X unión E0 menos U alfa 0, ¿qué cardinalidad tiene? Tiene cardinalidad menor que kappa. ¿Ok? Tiene cardinalidad menor que kappa. Vale. Otra cosita que nos falta ver. ¿La unión de los U alfa contiene E0? Sí, sí lo contiene. ¿Por qué? Porque por hipótesis, aquí lo vamos a poner, y además, E0 se queda contenido completamente en U alfa 0. Es lo que estábamos suponiendo, ¿no? Aquí está, lo voy a marcar, lo voy a meter en un recuadro azul, que es el caso en el que estamos. E0 contiene a U alfa 0. Y U alfa 0 es uno de los tantos uniendos que tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Que la unión de todos los U alfa cumple las dos condiciones para estar en tau kappa E0. Contiene a E0, esa es una,
contiene a E0 y además, cuando tomas su complemento, ese conjunto tiene cardinalidad menor que kappa. Por lo tanto, la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J pertenece a tau kappa E0. Ahí está. Ya hicimos el caso 1, el caso complementario que fue el caso 2, y en cualquier caso vimos que la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J pertenece a tau kappa E0. ¿Ok? Entonces, es cerrado bajo uniones arbitrarias. ¿Qué nos falta ver? Que sea cerrado bajo intersecciones finitas. Voy a bajar. Este es el caso 3. Vamos a tomar una familia finita. O sea, UI con I igual a 1 hasta N, una familia finita de elementos en tau kappa E0. ¿Ok? Prueba por casos. Primer caso, caso 1. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la intersección de todos esos elementos, la intersección de los elementos en esa familia, o sea, la intersección desde I igual a 1 hasta N de los I, pertenece a tau kappa E0. ¿Ok? Bueno, primer caso. Caso en el que un intersectando se queda contenido en X. Ese va a ser nuestro primer caso. Caso 1. Existe un I0 desde 1 hasta N, tal que EI0 se queda completamente contenido en X. ¿Eso cómo se ve? Pues tenemos esta situación. Aquí está nuestro conjunto X, aquí está E0, y alguno de los intersectandos está completamente contenido en X. Ahí tenemos uno que está contenido en X. El EI0. Pero los demás, pues no lo sabemos. A lo mejor todos los demás contienen E0 y su complemento es de cardinalidad menor que kappa. Pero cuando intersectas a todos, segurito la intersección se queda contenida en cada intersectando. Ahí son U's, ¿no? En vez de es. O sea, Me porque... confundí. Sí, cierto. Muchas gracias, Ahí es borro esto. Aquí es UI y UI. Gracias, Sí, está bien. Aquí tengo que... no, ya está bien. Ya está bien todo, ¿no? Sí. Acá es... Ahí está ya. Gracias, Entonces, nuestro UI0 es un intersectando. Uno de los N, ¿no? Intersectandos que tenemos. Pero la intersección se va a quedar completamente contenida en UI0. ¿Por qué? Porque un intersectando es más grande que toda la intersección. Entonces, cuando intersectamos a todos los UI, ¿qué va a pasar? Pues que se va a quedar contenida en UI0. Podríamos imaginarnos, solo para ilustrar, que lo que está en rojo es la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI. Pero entonces la intersección, ¿dónde se queda contenida? Se queda contenida en X y por lo tanto está en tau kappa E0. ¿Ok? Vamos a escribir eso. Ya dijimos, caso 1, el caso en que un UI0 está contenido en X. Pero ¿eso qué tiene como consecuencia? ¿Qué tiene como consecuencia eso? Que la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI se queda contenida en UI0 y UI0 está contenido en X. Entonces la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI pertenece al potencia de X. Y entonces la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI pertenece a tau kappa E0. ¿Ok? Caso 1. Caso 2. ¿Cuál es el caso complementario? Piensen en el caso complementario. Que cada uno de los intersectandos no está contenido en X. Pero si no está contenido en X, es porque cumple la segunda condición que define al conjunto tau kappa E0. Es decir, con cada uno de los UI contiene a E0 y cuando tomamos complemento, ese conjunto complemento tiene cardinalidad menor que kappa. Vamos a escribir eso. Supongamos que para cada I igual a 1 hasta N, UI
contiene completamente a E0 y la cardinalidad de X unión E0 menos UI tiene cardinalidad menor que kappa. ¿Ok? Bueno, vamos a probar esto. ¿Qué tenemos? Otro dibujito aquí vamos a hacer, pero aquí vamos a enfocarnos sobre todo en E0. Vamos a dibujar únicamente a E0. Aquí tenemos a E0. Bueno, también vamos a dibujar a X. Sí, vamos a dibujar a X también. Ahí está. ¿Y qué tenemos? Que cada UI contiene a E0. Cada UI contiene a E0. O sea, si marcamos con un color lo que contiene cada UI, pues siempre vamos a marcar a todo E0. Siempre, siempre vamos a marcar a E0. Siempre, siempre. Entonces, cuando hacemos la intersección finita, esa intersección sigue conteniendo E0, ya que cada UI contiene a todos los elementos de 0. Al hacer la intersección, se sigue quedando contenido de 0 ahí. ¿Va? Pues voy a bajar. Y tenemos lo siguiente. Que E0 se queda contenido en la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI. ¿Por qué? Porque cada UI contiene a E0. ¿Ok? ¿Y qué más? Bueno, cuando tomamos complemento, ¿a quién? A la intersección de los UI, aplicamos leyes de De Morgan y aplicamos propiedades de cardinalidad, de tomas de cardinalidades, si esto es menor o igual, bueno, si es menor o igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de la cardinalidad de X unión E0. Déjenme pensar, sí. Sí, está bien. X unión E0 menos UI. Pero cada uno de ellos, cada X unión E0 menos UI, ¿qué cardinalidad tiene? Tiene cardinalidad menor que kappa. Cada sumando tiene cardinalidad menor que kappa. Pero ¿cuántos sumandos hay? Hay una cantidad finita de sumandos. Entonces tenemos aquí que esto es menor que kappa, más kappa, más kappa, más kappa, n veces. Y suma finita de cardinales infinitos, el mismo cardinal lo sumas una cantidad finita de veces, siempre te va a arrojar nuevamente el mismo número cardinal. Te arroja nuevamente el mismo número cardinal. Entonces esto es igual a, aquí lo pongo, esto es igual a kappa. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Pues que nuestra intersección finita cumple las dos condiciones. Contiene completamente a E0 y cuando tomamos el complemento tiene cardinalidad menor que kappa. Perfecto. ¿Qué se concluye? Se concluye que la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI pertenece a tau kappa E0. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el vacío y el total están en tau kappa E0. Es cerrado bajo uniones arbitrarias y es cerrado bajo intersecciones finitas. ¿Qué se concluye? Se concluye que, más bien aquí esto implica, y por lo tanto, tau kappa E0 es una topología en X unión E0. Y como le hemos hecho en este tipo de problemas, también concluimos que X unión E0 con esta topología es un espacio topológico. ¿Ok? Ese es un espacio topológico. Ajá. Un caso particular de esta topología. Si hay dudas, díganme. ¿Eh? Si hay dudas, díganme. Si no me dicen, yo supongo que van bien. Cualquier duda que tengan, coméntenme o hablen. ¿Ok? Hablen. También eso se puede. ¿Va? Un caso particular de esta topología. Vamos a suponer que el conjunto E0 está conformado por un solo punto. Piensen que E0 es chiquitito, solo tiene un punto. Voy a bajar. Caso particular. Cuando E0 está conformado por un solo punto P. Claro, ese punto P, como pedimos que E0 y X sean ajenos, pues ese punto P no debe pertenecer a X, ¿no? E0 es igual al unitario de P.
¿Ok? X le pedimos que sea de cardinalidad kappa. Kappa más. O sea, el siguiente número cardinal después de kappa. Ajá. Y entonces, cuando construimos este espacio topológico, y le damos esta topología, la que acabamos de construir, que así se escribiría, a ese espacio topológico se le conoce como una extensión unipuntual de Lindelof kappa. ¿Ok? Ese espacio topológico después lo vamos a ocupar cuando lleguemos al tema de compacidad. De hecho, cuando hablemos de espacios que tengan propiedades tipo compacidad, que son, por ejemplo, los espacios pseudocompactos, ahí va a entrar en juego ese espacio topológico. Ajá. Pero hasta ese momento, ahorita se introduce, nos sirve como un ejemplo de cómo demostrar que cierto subconjunto del potencia X es una topología. Pero bueno, ahí está. ¿Ok? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Bueno, si hay dudas, díganme. Voy a continuar, voy a bajar. Y ahora lo que vamos a ver es algunas propiedades de los conjuntos cerrados. Para ello voy a recordar la definición de conjunto cerrado. ¿Qué necesitamos? Vamos a considerar un espacio topológico X, tau. Espacio topológico. A subconjunto de X. ¿Es cerrado? Sí, solo sí. Su complemento pertenece en tau. Es decir, su complemento es un conjunto abierto. ¿Okay? Vamos a ver un teorema relacionado a los conjuntos cerrados. Teorema. Y este teorema nos habla de propiedades que cumplen en cualquier espacio topológico. Los cerrados siempre van a cumplir ciertas propiedades. Y las propiedades que voy a enunciar caracterizan a la topología. Ahorita vamos a ver en qué sentido caracterizan a la topología. ¿Va? Bueno, va el teorema. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a conseguir un espacio topológico. Espacio topológico. Y se hace la familia de todos los subconjuntos cerrados de X. Entonces, se cumplen las siguientes propiedades. Primera, el vacío y el total van a ser conjuntos cerrados. Es lo que está diciendo el primer inciso. Tanto el vacío como el total también son conjuntos cerrados. 2. Si tomamos E alfa con alfa que pertenece en J, una familia de cerrados, entonces, de cerrados, no de abiertos, de cerrados, ¿qué va a pasar? Que la intersección de todos los E alfa con alfa que pertenece en J pertenece a la familia de cerrados C. Y 3. Si tal que I se mueve desde 1 hasta N, es una familia finita. Voy a bajar. De elementos en C. Tú tienes una familia finita de elementos en C. O sea, una familia finita de cerrados. E1, E2, E3 hasta N son conjuntos cerrados. ¿Qué pasa cuando tú los unes? Va a ocurrir que cuando los unes, la unión desde I igual a 1 hasta N de los EI, también nos da un conjunto cerrado. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración. Vamos a hacer la prueba de esto. Demostración. Vamos a demostrar que el vacío y el total son cerrados. ¿Cómo podemos demostrar que son cerrados? Pues hay que recordar la definición de conjuntos cerrados. Un subconjunto de X es cerrado si su complemento es abierto.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, si afirmamos que el vacío es un conjunto cerrado, hay que ver que su complemento es abierto. Y si afirmamos que el total es cerrado, tenemos que ver que su complemento es un conjunto abierto. ¿Ok? Y así le vamos a hacer con los demás incisos. Entonces, procedemos, voy a bajar y empezamos con 1. Notemos que, bueno, el vacío y X pertenecen en C, pues, ¿qué pasa cuando le tomamos complemento al vacío? Pues nos da el total y por definición de topología sabemos que el total pertenece en tau. Y también sabemos que el total es un cerrado, ¿por qué? Porque cuando tomamos su complemento, ¿qué nos da? Nos da el vacío y por definición de topología, el vacío siempre pertenece en la topología. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el vacío y el total, ¿qué probamos con esto? Que son conjuntos cerrados. 2. Vamos a tomar una familia arbitraria, aquí es familia arbitraria, de cerrados. Sea E alfa con alfa que pertenece en J, una familia de cerrados. O una familia de elementos en C. Es lo mismo, ¿ok? ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la intersección de los E alfa con alfa que pertenece en J pertenece en C, ¿ok? ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos que cada E alfa es un cerrado. Por hipótesis, E alfa pertenece en C. Y entonces, por definición de conjunto cerrado, ¿qué tenemos? Si E alfa es cerrado para cada alfa, tenemos que su complemento debe de ser abierto. Y eso debe de suceder para cada alfa en J. ¿Qué pasa cuando hacemos unión arbitraria de abiertos? Unión arbitraria de abiertos no es cerrados. Unión arbitraria de abiertos es un abierto. Entonces, 1 a todos los X menos E alfa. Y la unión de los X menos E alfa con alfa en J sigue estando en tau. Pero observa lo siguiente. Por De Morgan, esta unión, ¿quién es? Esta unión por leyes de De Morgan es la intersección de los E alfa, perdón, es X menos la intersección de los E alfa con alfa que pertenece en J. ¿Qué se probó? Se probó que la intersección de los E alfa con alfa en J, lo voy a marcar, la intersección de los E alfa con alfa en J, al tomar su complemento, ¿qué nos da? Nos da un abierto. Eso es lo que vimos. ¿Ok? ¿Y eso qué pruebo? Pues que la intersección de los E alfa con alfa en J es un conjunto cerrado. ¿Ok? O pertenece a la clase C, a la familia C. ¿Ok? Ahora, punto 3, vamos a ver que es cerrado bajo uniones finitas. 3. Vamos a tomar una familia finita. Sea EI con I igual a 1 hasta N, una familia finita de elementos en C. ¿Ok? En la familia C. Ahí está. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la unión desde I igual a 1 hasta N de los EI pertenece en C. ¿Ok? Vamos a tomar complementos. Notemos que X menos la unión desde I igual a 1 hasta N de los EI, otra vez por leyes de De Morgan, pero para una unión finita, ¿qué nos queda? Esto es igual a la intersección desde I igual a 1 hasta N de X menos EI. Pero cada X menos EI, ¿cómo es? X menos EI es un conjunto abierto, porque cada EI por hipótesis es un conjunto cerrado. Y sabemos que intersección finita de abiertos, intersección finita de abiertos, es un conjunto abierto.
Aquí lo ponemos. Cada uno es abierto. Y es una intersección finita, hay que tomar en cuenta eso también. Es una intersección finita. Ajá. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Se concluye que la unión desde i igual a 1 hasta n de los ci pertenece a C. ¿Ok? O sea, es un conjunto cerrado. Ajá. ¿Y se acabó? Ahí está la prueba. Eso es lo que decía el teorema, ¿no? Que los cerrados que cumplen, tanto el vacío y el total son cerrados. Si tú intersectas una familia, bueno, tomas los elementos, tomas una familia de cerrados arbitrarios e intersectas todos los elementos de dicha familia, vuelves a obtener un cerrado. Y que si tomas una familia finita de cerrados, su unión es un conjunto cerrado. Espérenme un poquito. La unión finita de conjuntos cerrados es cerrada. ¿Ok? Ya, ahí está. Y son propiedades duales respecto a los abiertos. ¿Por qué? Porque la unión arbitraria de abiertos nos da abierto. El dual, ¿qué sería? Tomas complemento, te da cerrado, pero ahora en vez de una unión es una intersección. El dual de una unión es una intersección, el dual de un abierto es un cerrado, y cada resultado de abiertos, en todo el curso, cada resultado que obtengamos para conjuntos abiertos, se puede llevar a conjuntos cerrados. Y esta relación de que un conjunto de cerrados y su complemento es abierto, nos permite dar un método para construir topologías, dando la familia de cerrados, que es el siguiente teorema. El siguiente teorema nos va a decir cómo construir una topología a partir de decir quiénes son los cerrados. Entonces vamos a bajar, voy a bajar. Y va el teorema. Vamos a llamarle construcción de una topología a partir de los conjuntos cerrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el teorema? Vamos a considerar un conjunto sin topología. Un conjunto el que sea. Sea X un conjunto. No vacío, eso sí. Y tomemos C. Y sea C un subconjunto del potencia de X. Ahí está. Y se hace un subconjunto del potencia de X. Tal que ¿qué? Tal que cumple 1, 2 y 3 del teorema anterior. Es decir, si toma el vacío y el total están en C. Eso es lo que decía el teorema. Voy a subir tantito, a ver cómo lo enunciamos. El vacío y el total están en C. Si E alfa con alfa en J es una familia de cerrados, aquí le podemos cambiar un poquito y en vez de poner familia de cerrados, una familia, voy a borrar esto, de elementos en C. Una familia de elementos en C. Entonces, ¿qué pasa? La intersección está en C. Y si tomo una familia finita de elementos en C, la unión finita se encuentra en C. Esas tres propiedades vamos a pedírselas al conjunto C. Voy a bajar nuevamente. Entonces tenemos un conjunto C, subconjunto del potencia X, que cumple 1, 2 y 3, los que acabo de mencionar, justo del teorema anterior. Y lo que dice este teorema es que existe una única topología tal que U pertenece en tau, sí y solo si X menos U es un elemento de la familia C. O sea, lo que estamos diciendo es que los abiertos van a ser exactamente el complemento de los elementos de la familia C.
Solo que aquí estamos empezando, por decirlo de una manera, al revés. Primero propones los cerrados y después dices quiénes son los abiertos. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la prueba. Demostración. Lo primero que hay que hacer es proponer a la topología. Vamos a proponer a la topología. Sea tau igual a todos los u que pertenecen al potencia de x, tales que su complemento, vamos a tomar todos los elementos del potencia de x, cuyo complemento pertenece en C. Y hacemos la afirmación de que ese conjunto es una topología. Afirmación, tau es una topología en X. Vamos a hacer la prueba. Demostración. 1. Hay que ver que el vacío está y el total. El vacío y X pertenecen en tau. Pues, ¿qué pasa cuando complemento? X menos el vacío. X menos el vacío, ¿a qué es igual? Es igual a X. Y por hipótesis, aquí lo ponemos, por hipótesis, la familia C tiene como elemento a X. ¿Y qué más? X menos X es igual al vacío, y el vacío por hipótesis se encuentra en la familia C, también por hipótesis. 2. Vamos a tomar una familia arbitraria de elementos en tau. Sea U alfa con alfa que pertenece en J, una familia de elementos en tau. Voy a bajar tantito. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J se encuentra en tau. ¿Ok? Para estar en tau, así como definimos las cosas. Así como definimos las cosas, tau, ¿quién es? Son todos los elementos en el potencia X cuyo complemento está en la familia C. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Si queremos ver que la unión de los U alfa está en tau, hay que tomar complemento y hay que ver que el complemento pertenece en C. Entonces, notemos que X menos la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J, aplicamos leyes de De Morgan, ¿y qué nos va a quedar? Nos queda la intersección de X menos U alfa con alfa que pertenece en J. X menos U alfa, ¿qué sabemos? X menos U alfa sí pertenece en C. ¿Por qué? Porque por hipótesis la familia U alfa es una familia de elementos en tau. Cada U alfa pertenece en tau. Y por definición, si U alfa está en tau, es porque su complemento se encuentra en C. Entonces, cada uno de estos intersectandos se encuentra en la familia C. Pero por hipótesis, la familia C es cerrada bajo intersecciones arbitrarias. Entonces, al final, toda esta intersección pertenece en C. Esto pasa para cada alfa que pertenece en J. Ajá. Bueno, entonces la intersección de X menos U alfa con alfa en J pertenece en C, lo cual nos lleva a concluir ¿qué cosa? Nos lleva a concluir que la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J pertenece en tau. O sea, la familia tau es cerrada bajo uniones arbitrarias. Y ahora vamos a ver qué es cerrada bajo intersecciones finitas. Tomamos una familia finita. O sea, UI con I igual a 1 hasta N, una familia finita de elementos en tau. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI pertenece en tau. Ok. ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos que cada UI pertenece en tau. Es una de nuestras hipótesis. Para cada I igual a 1 hasta N, sabemos que X menos UI pertenece en C.
Es la hipótesis. Cada UI está en tau. ¿Eso qué quiere decir? Que su complemento de cada UI es un elemento de la familia C. Ok. Y la familia C, por hipótesis, es cerrada bajo intersecciones arbitrarias. Digo, es cerrado bajo uniones finitas. Es cerrada bajo uniones finitas. Entonces, cuando yo uno a todos estos, a los X menos UI, la unión desde I igual a 1 hasta N de los X menos UI pertenece a la familia C. Ajá. Pero, por leyes de De Morgan, sabemos que la unión desde I igual a 1 hasta N de X menos UI es igual a X menos la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI. Y entonces tenemos que este último conjunto, al que acabamos de llegar, o sea, la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI, tiene complemento, ¿en dónde? En la familia C. De ahí que concluimos. De ahí se concluye que la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI pertenece en tau. Entonces, tau, ¿qué cumple? Es cerrado bajo uniones arbitrarias, bajo intersecciones finitas, y tanto el vacío como el total pertenecen en tau. Se concluye entonces que tau es una topología. Pues una topología que fue generada a partir de los cerrados. Tú propusiste una familia de cerrados. ¿A qué nos referimos con proponer a la familia de cerrados? Que cumpla la condición 1, la condición 2 y la condición 3 del teorema anterior. Y si tú tienes una familia C con esas características, inmediatamente te determina una topología. ¿Es única? Sí es única. Vamos a hacer la prueba de volada. Esto es de volada. Supongamos que hay dos topologías. Supongamos que existen tau 1, tau 2, dos topologías, tales que la familia de cerrados está dada por C. O sea, tenemos dos topologías, tau 1 y tau 2. Tales que los cerrados inducidos por esas dos topologías, la familia de cerrados inducidas por esas topologías, es la familia C. Vamos a demostrar que en realidad tau 1 y tau 2 son la misma topología. Es súper rápido, cheque. U pertenece en tau 1, sí, solo sí, su complemento pertenece a la familia C. Pero eso es sí, solo sí, U pertenece en tau 2, porque podría, ese argumento que hice al principio con tau 1, lo podría repetir con tau 2. O sea, lo podría hacer con tau 2 más bien. Tomo un U en tau 2. Como U está en tau 2, su complemento debe ser un cerrado. Pero si el complemento de U es cerrado, es porque está en tau 1. Ajá. ¿Y qué pasó? Que todo elemento en tau 1 es un elemento en tau 2 y al revés también. Todo elemento en tau 2 es un elemento en tau 1, por lo tanto, tau 1 es igual a tau 2. ¿Ok? Bueno, entonces yo creo que hasta aquí se queda la clase. Nada más, confírmenme si sí pueden entrar a las notas del curso, a ver si están los videos en el Classroom. ¿Sí los pueden ver? ¿O hay alguien que ha tenido problemas para ver los videos o las notas? Sí salen. Sí están las notas. Ok, sí están. Ah, gracias, Chris. Gracias, Ulises, por responder. Sí, Ah, yo pedí las perfecto. notas, pero Oh, los videos nada más aparecen del 23. ah, ok. El del 23. ¿El del 23 lo dio el maestro o lo di yo ese? No, ese es No, del bueno. profe. Creo que no me faltaría el de ayer tuyo. Ah, el de ayer mío. Ok, déjenme, me fijo. Según yo, subí todo ayer. Pero déjenme ver si no me equivoqué y lo puse en otro lado. Porque creo una carpeta. Una carpeta donde están todas las notas y otra carpeta donde están todos los videos. ¿Vale? Déjenme checar y si hay un error, pues agrego los videos correspondientes. ¿Sí está bien? A ver, No, déjenme esas ver. no aparecen, de hecho. Ah, ¿no aparecen? No. Bueno, yo le estaba checando y no estaban. O sea, sí estaban las notas, pero bueno,
Estaba una nota y un video, pero de las otras no. Ok, déjenme checar y les mando comento algo en el Classroom, ¿vale? Si es que no estaban y ya lo añado, bueno, voy a corregir eso, ¿ok? Bueno, pues nos estamos viendo. Nos vemos el martes, el lunes si viene el maestro, yo el martes continúo. Bonito fin de semana, ¿vale? Vale, gracias. No, de qué, hasta luego. Fin de semana. Entonces el lunes viene el profe, ¿verdad? Mandé, el lunes viene el profe. Va, gracias, que te vaya bien, bonito fin de semana. No, de qué, hasta luego, bye bye. Ya